Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa dedicada mundialmente a formar abogados en fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital. Y hoy explicaré la diferencia y la relación de complementación entre las normas públicas específicas sobre publicidad comercial digital y los fundamentos del derecho ante esta clase de publicidad, ante esta forma de publicidad. Y las normas públicas son las normas de los estados, de cada estado, de los estados, son las normas del Estado de Derecho que son directamente, explícitamente vinculantes y abordan temas específicos, fenómenos específicos. Tienen un contenido por ende específico. Entonces, por ejemplo, una norma sobre publicidad comercial digital en relación con los deberes de información es una norma pública según el campo de acción donde aplique, que puede ser de un estado o de un grupo de estados, puede ser una norma entonces nacional, extranjera o internacional, si se vincula en lo local de una nación donde se encuentra la relación jurídica, o una norma extranjera si es algo externo a la relación jurídica o externo al estado donde directamente se encuentran las partes de la relación jurídica, pero es una norma que aplica al tener un vínculo, al estar relacionada de alguna forma con la forma precisamente de la existencia de la relación jurídica en este tema entre la empresa y el consumidor, entre una empresa mercantil y un consumidor, y se entiende jurídicamente el perfil de consumidor ante ella. Y una norma internacional es la que vincula, la que aplica, la que procede entre dos o más estados. Entonces, se considera que estas normas son las que brindan seguridad jurídica, certeza sobre las reglas aplicables, las normas que se deben cumplir propiamente frente a la publicidad comercial digital o frente a cualquier otro tema. Pero esto no es así porque los fundamentos del derecho son las condiciones, los requisitos, las características de los derechos y deberes. Son el conjunto de condiciones que forman los derechos y deberes, que da forma a los derechos y deberes, que forman la forma de los derechos y deberes. Entonces, hay que conocer los fundamentos del derecho para conocer qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar a la medida de cada quien, según cómo le procedan, apliquen a cada quien a la medida de cada caso, es decir, a la medida de cada relación jurídica que contenga donde esté presente, vinculada con publicidad comercial digital, relacionada de alguna forma con publicidad comercial digital según la forma en la cual exista el caso, la relación jurídica, y al ser así, los fundamentos del derecho son lo que aclara cómo se cumple con las normas conocidas como públicas o consideradas como públicas. Y como una norma, para que esto quede claro, es cualquier elemento relacionado con la forma de los derechos y deberes, con los derechos y deberes, con la forma de la existencia de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Es decir, un fundamento del derecho es una norma porque es una parte de los derechos y deberes. Los fundamentos del derecho son la manera en la cual se aclara cómo se cumple con esas normas conocidas, determinadas, definidas como públicas, ¿cierto? Como norma, lo conocido como norma, porque son una parte de los derechos y deberes y por ende son algo vinculante y por ende son algo que se debe cumplir, es decir, es algo que se debe aplicar para que como tal exista, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes, por ende por parte de cada quien en la medida de cada caso según la forma jurídica, la condición, el perfil jurídico de cada quien. Entonces, cada quien debe ir aplicando los derechos y deberes según cómo le vayan aplicando, procediendo, perdón, y si esto se logra, la relación jurídica es válida y por ende la publicidad comercial digital es válida porque es una relación jurídica que coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, con la forma en la cual aplica, es decir, se debe cumplir con el todo de lo definido en el derecho a la medida de ello.
es decir, según cómo existan los hechos, cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho creado por el resultado de la unión de los hechos de la relación jurídica. Entonces, los fundamentos del derecho son una parte de los derechos y deberes y propiamente son lo que forma los derechos y deberes. El todo del fundamento del derecho creado por el resultado de la unión de cada uno de los fundamentos del derecho es lo que forma, es decir, es la forma de la existencia, es la forma, es lo que forma, es la forma de los derechos y deberes, es lo que forma los derechos y deberes, es lo que forma la forma de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes. Y por eso, para saber cómo se cumple con una norma conocida como pública, con algo conocido como norma pública, hay que conocer, tener claro, tener maestría en relación con, es decir, entender los fundamentos jurídicos, es decir, los fundamentos del derecho, cada uno de ellos y propiamente el todo del fundamento del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes. Y así sí se sabe cómo se cumple con cada norma conocida como pública, incluido lo conocido como normas estatales y normas internacionales, ¿cierto? Entonces, así sí se sabe cuál es el alcance, ¿cierto?, de una norma en relación con, por ejemplo, como indicaba previamente al inicio, los deberes de información frente a una publicidad. Ahí sí se sabe cómo se resuelve ese problema, es decir, cómo se logra que exista una solución frente a ello, una solución jurídica, una solución, es decir, cómo se logra que de alguna forma exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica, es decir, eficacia jurídica, es decir, certeza del cumplimiento del derecho, es decir, certeza de que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ellos, es decir, seguridad jurídica. Y por eso, por ejemplo, en situaciones donde no existen normas normas conocidas como públicas que explícitamente desarrollen algo, los fundamentos del derecho son lo que logra aclarar cómo se atiende ello, es decir, cuál es la solución jurídica a los problemas y propiamente al todo del problema jurídico relacionado con ello, al problema jurídico relacionado con ello. Por ejemplo, en temas relacionados con el tratamiento de datos personales y no personales para saber cómo válidamente se puede hacer un tratamiento, es decir, una forma que coincida, que sea armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello en relación con la forma en la cual existe un caso vinculado con publicidad comercial digital. Porque una norma conocida como pública, enfocada específicamente, directamente, exclusivamente en tratamiento de datos, por ejemplo, personales, no resuelve el tema, porque se enfoca en indicar unos deberes y unos derechos o propiamente un deber ser general sobre este fenómeno en relación con algo, por ejemplo, en relación con datos personales de menores de edad o en relación con la privacidad en el tratamiento de datos, o en relación con la seguridad de la información vinculada con el tratamiento de un dato personal o no personal, un dato no personal según el caso. Entonces, lo que hay que conocer realmente son los fundamentos del derecho y así se sabe cómo existen los derechos y deberes y por ende como consecuencia se sabe cómo cumplir con cada una de las normas, pero para que esto quede claro, las normas son cualquier parte de los derechos y deberes, cualquier forma relacionada con los derechos y deberes, cualquier forma mediante la cual se aclare algo relacionado con la forma de los derechos y deberes, se aclare algo de la forma de los derechos y por ende deberes. Y por eso se trata de aclarar cómo aplican, es decir, cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida del caso y de lograr de alguna forma aplicarlos por parte de cada quien según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica vinculada con publicidad comercial digital. Entonces se trata de ir aplicando los derechos y deberes según cómo vayan procediendo frente a cada quien en cada relación jurídica y así se va cumpliendo con el derecho y si esto se logra desde el inicio hasta el desarrollo y fin de la relación jurídica involucrada, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, validez jurídica. Y por eso la publicidad comercial digital válida es la que existe en una relación jurídica válida, porque es una publicidad comercial digital que existe coincidiendo con la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con ello. Y ello solo se logra cuando todo lo relacionado con ella, con la publicidad, es válido. Y por eso se trata de que la relación jurídica sea válida, es la que debe ser válida y como consecuencia existe la publicidad comercial digital válida. Y por eso frente a los abogados, para que realmente, para que propiamente sean profesionales del derecho, deben entender, deben tener un entendimiento por ende riguroso, por ende claro, por ende
aplicable de una manera simple, de la manera más directa posible, más simple posible, más óptima posible en relación con los fundamentos del derecho. Es decir, para que esto quede claro, por eso en relación con los abogados, estos, deben tener maestría, entender los fundamentos del derecho y como consecuencia deben conocer las normas específicas frente a, en este caso, la publicidad comercial digital, frente en relación con lo que he explicado hoy, a la publicidad digital comercial. Es decir, en relación con el tema de hoy, frente a la publicidad comercial digital, la publicidad mercantil digital, la publicidad de una empresa comercial mercantil comunicada y propiamente existente en relación con el medio digital, con el medio digital. Y en general, los abogados deben tener conocimiento de las normas específicas sobre cada uno de los temas a la medida de cada caso donde actúan como abogados, pero enfocándonos en publicidad comercial digital, para que el mensaje sea específico, es determinante que conozcan entonces a nivel general los fundamentos del derecho y a nivel específico cómo esos fundamentos, es decir, cómo los derechos y deberes se aplican a la medida del fenómeno, es decir, a la medida de la dinámica, es decir, propiamente a la medida de la forma de la publicidad comercial digital, a la medida de la forma de la existencia de la publicidad digital comercial, a la medida de la forma en la cual existe la publicidad comercial digital. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, se debe ser capaz de descifrar, es decir, de calificar, de clasificar jurídicamente cada una de las partes y el todo de la relación jurídica vinculada con una publicidad comercial digital para saber frente a cada una de las partes y el todo, y propiamente el todo, de la relación jurídica, cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes y por ende cómo cada quien los debe aplicar y si se logra por ende por parte de cada quien aplicarlos, existe la publicidad comercial digital válida porque existe en relación con una relación jurídica válida. Entonces, ahí es que dominar, conocer, entender, por ende plenamente, totalmente, claramente, los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, y hay que tener claro cómo aplican en relación con la publicidad comercial digital a nivel general y por ende cómo aplican los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, es decir, el deber ser jurídico, es decir, el todo del derecho, en relación con cada caso, es decir, a la medida de cada caso, es decir, a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con publicidad comercial digital. Y por eso en Legadly, en Ligodly, formamos jurídicamente, capacitamos jurídicamente, educamos jurídicamente a abogados en fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital, es decir, educamos a los abogados en los fundamentos del derecho frente a la publicidad comercial digital ante la IA, ante la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca, ligodly.ca, legadly.ca para que conozcan lo que hacemos. Y como se dan cuenta, entonces no se trata y no basta con conocer lo conocido como normas públicas, sino que hay que conocer es el fundamento del derecho y como consecuencia se es capaz de manejar cualquier asunto jurídico vinculado en este tema con publicidad comercial digital porque se es capaz de cumplir con cada una de las normas. Pero reitero, norma es cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos de los derechos y deberes y por eso una norma nueva solo existe cuando se aclare algo nuevo de los derechos y deberes en relación con los derechos y deberes, ¿cierto? Y de hecho, por eso en cuanto a la inteligencia artificial, el fundamento del derecho es suficiente, es decir, conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada caso, vinculado de alguna forma, cada caso correctivo o preventivo, preventivo correctivo, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial, y así, si la relación jurídica es válida, por ende la inteligencia artificial es válida y por ende se cumple con el derecho, ¿cierto? Y se soluciona por ende el problema jurídico que exista en relación con ello, porque se logra aplicar los derechos y deberes inclusive correctivamente, y por eso es que cuando existe un conflicto se soluciona cuando existe validez jurídica, es decir, cuando se aplican los derechos y deberes para manejar el caso de solución del conflicto que existe con base en un incumplimiento del derecho que haya existido o que presuntamente, según el caso, si no hay claridad de ello, que presuntamente haya existido en una relación jurídica previa, en un caso previo anterior, existente previo a ello. Y por eso, si cada uno de los participantes, de las personas, de los seres humanos que existen en dicho caso de resolución de la controversia, aplica los derechos y deberes, se logra la solución de la controversia porque se logra una decisión que aclara qué es lo justo, es decir, cómo aplican los deberes y derechos frente a ellos, es decir, cómo
Cada quien que ha incumplido con el derecho responde, debe responder ante ello, y a la vez cómo se han afectado las víctimas de ello, y a la vez cómo las víctimas deben aplicar sus derechos y deberes en el manejo de ello, y si cada quien cumple con la decisión, se resuelve el conflicto. Aquí ya no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende afectados, pero se soluciona la controversia, termina el conflicto, la disputa. Entonces, a nivel preventivo y correctivo, cuando existe validez jurídica, se maneja cualquier asunto jurídico y por eso se logra la solución jurídica y por eso los abogados formados por nosotros son capaces de manejar cualquier asunto, cualquier caso jurídico vinculado con publicidad comercial digital. Entonces, una nueva norma, para que esto igual quede claro, solo se da cuando se logre un nuevo elemento, una nueva claridad, cuando se aclare algo nuevo, no conocido previamente, frente a los derechos y deberes, en relación con los derechos y deberes, en relación con la forma de los derechos y deberes. Entonces, si se habla de nuevas normas sobre publicidad o sobre inteligencia artificial en este tema de la publicidad, hay que aclarar también que hay varias clases de publicidad. Hay publicidad civil, es decir, entre sujetos del sector civil o política o empresarial, comercial, mercantil, es decir, o publicidad comercial, publicidad mercantil. Entonces, si se trata de una nueva norma, por ejemplo, sobre publicidad comercial, publicidad mercantil, debe ser algo realmente que aclare algo nuevo sobre los derechos y deberes, y si no, no es una norma. O sea, para que eso quede claro, no es algo vinculante, porque precisamente es algo antijurídico, algo inválido, algo que afecta, que hace imposible, que hace inviable, inexistente la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, una norma solo es lo armónico con los derechos y deberes. Una nueva norma es solo algo cuando se logre algo que hace más simple precisamente al aclarar algo nuevo, al aclararse algo nuevo de los derechos y deberes, al aclarar algo nuevo de los derechos y deberes es algo que hace más simple la forma de aplicar los derechos y deberes frente a ese algo que se aclara mediante una nueva norma y a la vez, por eso es que el derecho es el todo de la norma, el todo de la ley, el todo de lo vinculante, porque es el todo mediante lo cual, a través de lo cual se define la forma de los derechos y deberes. Y por eso es que el derecho es evolutivo. Por eso, entre más vayamos aclarando los derechos y deberes, más simple existe el bien, bienestar, validez jurídica, soluciones jurídicas, la solución a cada problema jurídico en cada caso jurídico. Y por eso más se logra la eficacia jurídica, es decir, de manera más clara, más simple, más óptima, optimizada, evolutiva, se aplican los derechos y deberes. Y por eso una norma solo es lo que es armónico con las demás normas. Entonces no existe la antinomia y esa visión de complejización innecesaria del derecho y por ende del cumplimiento del derecho, de su cumplimiento. Es posible cumplir con el derecho y por eso es el deber ser jurídico, porque es algo posible. Y por eso los derechos y deberes se aplican a la medida de cada quien. No es que todos deban ser abogados, aplica a la medida de cada quien. Y por eso, por ejemplo, la empresa mercantil puede hacer la publicidad válida porque según su perfil de empresa mercantil, es decir, como profesional en su mercado, lo debe y por ende puede hacer. Y el consumidor a la vez debe ser diligente según su perfil, según como existe específicamente en cada caso, bien sea un perfil como persona natural, persona física, es decir, como ser humano, o un perfil de consumidor como persona organizacional, como persona jurídica, como persona moral, como organización. Entonces, todo depende del caso y por eso el deber ser jurídico consiste en aplicar los derechos y deberes y por eso se debe lograr a la medida de cada caso, preventiva o correctivamente. Y por eso reitero, solo conociendo los fundamentos del derecho y aplicándolos, se maneja el caso válidamente, se logra validez jurídica en este tema en relación con la publicidad comercial digital. Todo está conectado, el derecho es un todo y se trata de tener claridad de ello y por ende de tener claridad de los derechos y deberes en este tema en relación con la publicidad comercial digital y como se dan cuenta, como último mensaje, cuando se conocen los fundamentos del derecho frente a este tema, a la vez se conoce, es decir, se aclara, se logra un conocimiento de alto nivel, de alto valor jurídico, profundo y por ende claro, simple, en general sobre el derecho. Entonces, a la vez, explicar ese tema es interesante porque la publicidad comercial digital a la vez sirve como una forma ilustrativa para precisar y propiamente aclarar el derecho, es decir, el deber ser jurídico, los fundamentos jurídicos, el fundamento del derecho, los derechos y deberes, es decir, la validez, diligencia, eficacia, seguridad jurídica, el cumplimiento del derecho, la forma del derecho y por ende la forma del cumplimiento del derecho, la forma de cumplir. Muchas gracias, que estén muy bien y recuerden que en www.legatly.ca pueden
conocer lo que sea. Un fraternal saludo. Gracias. Que estén bien.